Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir los mensajes. Gracias por escucharnos y por orar por nosotros. Nosotros somos de Durazno, Uruguay, Iglesia Reformada de Durazno. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Y estamos juntos con un grupo de los hermanos para estudiar la Escritura. Y en esta tarde estamos estudiando los miércoles el libro de Proverbios. Tanto tiempo estudiando Romano que se me pega Romano. Estamos estudiando el libro de Proverbios, ¿verdad? Y bueno, y un gozo de poder ver cómo Dios nos ayuda, ¿verdad? Y nos habla a través de su palabra. Y para eso nos juntamos, para que Dios nos hable a través de su palabra. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, nos da este privilegio de estar en tus cosas, de estar en las cosas del Rey. Oh Dios, bendito sea tu nombre, Padre, y gracias por darnos este privilegio. Ayúdanos, Señor amado, a estar pensando, Dios, nuestra mente, que tú no vas a hablar. Ayúdanos, Señor amado, a estar pensando, Dios, que somos obra inconclusa y necesitamos que tú nos trates. Por eso estamos aquí, por eso estamos, Señor amado, delante de tu palabra, para estudiarla así, para escudriñarla así, pero también para vivirla. Oh Señor, gracias por este privilegio por poder ser hijos tuyos y poder vivir distintos. Oh Dios, no como el mundo. Padre, gracias por este libro de Proverbios. Te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos mirando el libro de Proverbios, ¿verdad? El tema, el título del libro es el tema del libro de Proverbios. El tema. ¿De qué trata este libro? Bueno, la sabiduría. El tema del libro de Proverbios trata la sabiduría. En general es la sabiduría, ¿verdad? Bien. Por eso hoy lo que vamos a estudiar es el tema. ¿Cuál es el tema? La sabiduría, ¿verdad? Por eso la lectura que vamos a tomar es el versículo 7. Quería ir hasta el versículo 19, pero el Señor me dijo, no, quédate en el versículo 7, ¿verdad? Y estuve estudiando el versículo 7 y bueno, la verdad que hay mucho material y bueno, me quedé en el versículo 7. Y vamos a leer Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, la semana pasada estuvimos mirando el propósito del libro. Ahora vamos a estudiar el tema del libro. Bueno, ¿cuál es el tema? La sabiduría. Bueno, pero el principio de la sabiduría, bueno, no solamente es estudiar la escritura, porque muchas veces podemos decir, yo estudio tanto, todo el día estudiando la escritura, pero ¿cómo vivimos? ¿Vivimos como el mundo vive, en la necesidad del mundo, en la estupidez que vive el mundo, o vivimos para la gloria de Dios? ¿Y cómo podemos vivir para la gloria de Dios? En la sabiduría de Dios, vivir la palabra de Dios. Y eso es vivir en sabiduría, eso es tener temor de Dios, ¿verdad? Somos los representantes de Cristo aquí en la tierra, estuvimos mirando el miércoles pasado, ¿verdad? Somos los testigos de Cristo, y bien, y estamos para imitarlo a Él. No para imitar y seguir una misión o a un pastor, sino imitamos a Cristo. Por eso el cristiano, el verdadero Hijo de Dios, se va a ver el carácter de Cristo, la forma de Cristo, cómo hablaba Cristo, ¿verdad? Todo eso imita el Hijo de Dios, porque imita al Maestro. ¿Y quién es el Maestro? Cristo. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Cristo. Bien, es la persona que vive como Cristo, vive en la sabiduría de Dios. Y eso es una característica de un Hijo de Dios, ¿verdad? Imita al maestro, el maestro va adelante y los alumnos van atrás imitando lo que su maestro le está enseñando. ¿Y qué nos enseña Cristo? A cómo vivir. ¿Cómo vivir? En el temor de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces vivir en el temor de Dios es pensar cada cosa que hago, bueno, Dios me va a pagar de acuerdo a lo que yo estoy haciendo, sabiendo que Dios está mirando todo lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy hablando, lo que hablo a escondida, lo que pienso a escondida, Dios sabe todo. Y bueno, y todo lo que tenemos que hacer para el cristiano, todo lo que debe hacer el cristiano, debe hacerlo para la gloria de Dios. Y eso es vivir en el temor de Dios, ¿verdad? Bueno, y esa es la pregunta que tenemos que hacernos en nuestro diario vivir. ¿Estamos glorificando a Dios en las decisiones que tomamos? ¿Glorificamos a Dios o glorificamos a los hombres, agradando a los hombres, o agradándonos a nosotros mismos, o agradamos a Dios? La única forma de agradar a Dios es haciendo la voluntad de Dios.
¿verdad? No es nuestro gusto, no es que voy a hacer tal cosa y bueno, voy a orar a ver si es cierto, si Dios me da la libertad. No, no, si la Biblia lo dice, esta es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios hay que hacerla. Eso es lo que hacen los hijos de Dios, ¿verdad? Miran, escudriñan la escritura, buscan, y buscar es escudriñar, ¿verdad? Buscar la sabiduría de Dios, y el cristiano imita a Dios. ¿Cómo? Obedeciendo lo que Dios manda, ¿verdad? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios. El mundo no hace lo que Dios manda, ¿verdad? Sino el mundo hace lo que ellos quieren y lo que ellos piensan y la vanidad de su mente piensa, ¿verdad? Nosotros no actuamos como el mundo, porque nosotros éramos del mundo, ahora actuamos como hijos de Dios. Por eso Dios dice, ustedes tienen que ser sabios y vivir en la sabiduría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar las escrituras, como dice el versículo 2 de Proverbios, capítulo 1, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Para eso fue escrito este libro, ¿verdad? Bueno, para entender sabiduría y doctrina. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué quiero ser sabio? Bueno, un doctor se recibe de doctor, ¿verdad? Muy lindo, el diploma, todo perfecto, la fiesta, todo. Pero, ¿cuándo se va a ver cuando es un buen doctor? Cuando lo practica, ¿verdad? Bueno, ¿sabe qué? Cuando un cristiano se ve que es un buen cristiano, que vive en la sabiduría de Dios, cuando lo practica. Y eso es lo que a Dios le interesa. Sí, yo predico el Evangelio, qué bueno, muy lindo, es lo que tiene que hacer un cristiano todos los días, predicar el Evangelio, pero esa es la mitad de lo que tenemos que hacer. La otra mitad es vivirlo, ¿verdad? Y eso es vivir en sabiduría de Dios, eso es vivir en el temor de Dios. Nosotros estamos para vivir la palabra de Dios. Entonces Proverbio capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esto es lo primero, ¿verdad? Es lo primero para poder vivir la sabiduría de Dios. Sí, muy lindo, como dije, estudiar la sabiduría. Hace años que estamos estudiando la sana doctrina. Qué bueno la sana doctrina que tenemos, pero lo mejor para Dios es, lo bueno para Dios es que nosotros lo que Él nos enseñó, lo practiquemos, ¿verdad? Lo practiquemos y podamos vivir como su Hijo. Y eso es lo que Dios, para eso Dios nos salvó, para vivir como quién, como Cristo, ¿verdad? Ahora, como dije, los necios del mundo viven en la necedad de su mente, lo que ellos piensan, lo que ellos creen, pero el cristiano ya no vive más él, sino vive Cristo en él, ¿verdad? Versículo 29 del mismo capítulo al 33 de Proverbios. Versículo 29 al 33. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Bueno, vemos que así vive el mundo, así viven los religiosos, ¿verdad? Dios le habla a través de su palabra, ellos se ríen, ¿verdad? De la palabra de Dios, no escuchan la palabra de Dios, no escuchan los mensajeros de Dios, y ellos viven como necios, ¿verdad? Como necios. ¿Por qué? Porque viven despreciando la sabiduría, el consejo de Dios. Bien, Dios no va a bajar, ¿verdad?, a darnos un consejo, sino que Dios va a usar a quienes, a sus hijos, para que nos hablen, para que nos exhorten. Bueno, y el hijo, o sea, el que ama a Dios, el que ama la sabiduría de Dios, el que sigue a Cristo, ¿qué hace? Abre sus oídos, escucha, ¿verdad? Y si pecó, pide perdón por su pecado, se aparta y continúa la carrera de la fe. ¿Y qué va a pasar con esta gente que vive neciamente? Versículo 31 dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes lo matará y la prosperidad de los necios lo echará a perder. Mas el que me oyere, ¿ven? Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Por qué muchas veces vemos a las personas que tienen miedo? Miedo a la economía, miedo a las guerras, miedo a esto, miedo a aquello. ¿Por qué? Porque no confían en Jehová, no confían en Dios, no oyen la palabra de Dios. La oyen, pero no la creen, ¿verdad? Un cristiano le oye a la palabra y la cree, ¿verdad? Vemos nuestros hijos cuando son chicos, la inocencia que tienen, ¿verdad? El papá y la mamá le dicen, cree que esto va a pasar tal cosa, y yo te lo digo, yo te lo prometo, yo te lo digo, y el niño ¿qué hace? Lo cree. Bueno, así es el cristiano, cree en su Padre. Por eso Cristo dijo, si no se hacen como niños, no pueden entrar al reino de los cielos. Bueno, ¿qué hace un niño? Confía inocentemente, ciegamente en su papá. ¿Qué hace un cristiano? Confía ciegamente en Dios, ¿verdad? Y por eso al confiar en Dios, escucha la palabra de Dios, oye lo que Dios le está hablando
¿Y qué va a pasar? Va a vivir confiadamente y tranquilo, sin temor del mal. ¿Por qué? Porque está en la mano de Dios, ¿verdad? Está confiado en Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 4 al 15. Proverbios capítulo 2, versículo 4 al 15, dice, si como a la plata la buscares, está hablando de la sabiduría, ¿verdad? Y la escudriñares como a tesoro, este es nuestro trabajo como hijo de Dios. ¿Cuál? Buscar, ¿verdad? La sabiduría de Dios en la palabra de Dios. Buscarla, ¿para qué? Para conocerla. Versículo 5 dice, entonces, después de conocerla, ¿qué va a pasar? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Bueno, que vamos a encontrar, bueno, vamos a encontrar ahí con lo que Dios le gusta que nosotros vivamos. Y si nosotros le amamos a Él, ¿verdad? Lo amamos en primer lugar, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, ¿verdad? Este es el primer gran mandamiento. Si yo lo amo a Dios, que digo que cuando cantamos, Señor, yo te amo, Señor, tú eres mi protector, Señor, tú eres esto y tú eres aquello. Bueno, ¿sabe qué? Nosotros estamos estudiando la Escritura. ¿Para qué? Para tener más temor a Dios. ¿Por qué? Porque Dios me está enseñando su secreto a mí para que yo salga afuera y lo viva y lo enseñe a otros. Y eso es el segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, Dios me ama y me da su palabra. ¿Yo qué hago? Amo a mi prójimo y voy y le comunico la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Siempre estamos practicando el primero y el segundo de los mandamientos, ¿verdad? Escudriñamos las Escrituras, Dios me habla, Dios me ama a mí, yo lo amo a Él porque le obedezco y voy a mi prójimo a enseñarle, a discipularlo. Bueno, versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? Jehová. Dios da la sabiduría y su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Bueno, muchas veces el cristianismo, ¿verdad? Me da lástima ver a hombres y mujeres decir ser cristianos y seguir a hombres, mentalidad de hombres, seguir lo que el mundo enseña, ¿verdad? Y muchas veces desprecian la enseñanza de Dios, la promesa de Dios, por seguir las promesas de hombres, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Se desvían del camino. ¿Y cómo viven? Como los necios. ¿Por qué? Porque confían en los hombres y no confían en la sabiduría de Dios. Porque de la boca de Dios viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee la sana sabiduría a los rectos. ¿A quién da Dios la sabiduría? A los rectos. ¿Quiénes son los rectos? Los hijos de Dios, ¿verdad? Ellos son los que Dios eligió para enseñarle la sabiduría. Bueno, cuanto más caminemos rectamente en el camino de Dios, más Dios te va a enseñar su sabiduría. ¿Por qué? Porque estás viviendo rectamente. Claro que una persona que vive en pecado, Dios no le va a enseñar su secreto. ¿Por qué? Porque primeramente no ha vivido lo primero que tiene que vivir. Predicar el Evangelio, amar a Dios y hacer discípulos, ¿verdad? Amar al prójimo, eso es lo primero. Muchas veces queremos saber todos los secretos de Dios, pero primero está lo primero, ¿verdad? Lo primero dice temor a Jehová. Cada cosa que hago es Dios me está mirando y Dios me va a pagar de acuerdo a lo que yo haga. Eso es lo primero, dice Dios. Lo primero. Y a veces vivimos como nosotros queremos, pensamos como nosotros queremos, hablamos como queremos, actuamos como queremos, ¿verdad? Y no estamos cumpliendo lo primero, que es el temor a Jehová. Bien, aquellos que viven en el temor de Jehová son los que viven rectamente. Por eso Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente. Dios nos quiere dar sabiduría, pero esa sabiduría que Dios nos da es para que nosotros la vivamos, no para atesorar diplomas o títulos en la pared, ¿verdad? Sino para vivirla y parecernos a su Hijo. Dios no nos va a recompensar por los títulos, si Él nos va a recompensar cuánto nos parecemos a su Hijo. Ahí es la recompensa del cristiano. ¿Cuánto yo me parezco a Cristo? ¿Cómo viví yo sabiamente como Cristo o viví como los necios del mundo? Versículo 8. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿Cuándo? Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos,
Bueno, vemos aquí un cristiano que anda en sabiduría. Él sabe lo que las decisiones que tiene que tomar. No necesita que venga alguien y le diga, ¿verdad? Una persona del mundo o una persona X, decirle, mira, vos tenés que hacer tal cosa. No, el cristiano ya escudriñó la palabra porque es una persona que escudriña, ¿verdad? Y busca la sabiduría de Dios porque teme a Dios y bien toma las decisiones, como estábamos hablando ustedes hoy, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a sentimientos, no de acuerdo a lo que pueden decir el mundo, no de acuerdo para quedar bien con el mundo, sino las decisiones que toma el cristiano es para quedar bien con Dios. ¿Y cómo queda el cristiano bien con Dios? Tomando las decisiones como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, cuando no lo hacemos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado, ¿verdad? Estamos en pecado. Entonces, mirar a una persona cómo vive, qué decisiones toma, bueno, es mirar los frutos, ¿verdad? Y saber, bueno, cómo vive esta persona. Mira, esta persona es cristiana, bueno, bien, ¿cómo es su testimonio? ¿Cómo vive? ¿Como Cristo o vive como el mundo? No, vive como el mundo, porque ella quiere agradar al mundo. Entonces es un mundano, con una chapa de cristiano, ¿verdad? Un cristiano va a vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia. Él se va a esforzar. Obviamente que no nos vamos a hacer 100% lo que dice la Biblia porque no somos perfectos. Pero ¿qué pasa? Dios valora ¿qué? El esfuerzo que hacemos, ¿verdad? No podemos decir, bueno, si Verónica peca, pecó Verónica haciendo esto, yo iba a pecar haciendo aquello, total. Si Verónica peca, yo también peco y bueno, está. Dios no tiene que entender. No, Dios no tiene que entender nada. Lo que tenemos que entender somos nosotros que estamos para obedecer, siervos de Dios. Dios nos da su sabiduría, la enseñanza de Él, para que nosotros salgamos afuera y lo vivamos. Sí, vamos a caer, vamos a desobedecer, sí, pero vamos a confesar el pecado y vamos a seguir esforzándonos en obedecer, ¿verdad? Entonces no estamos para agradar al mundo. Cuando un cristiano está agradando al mundo, Dios lo va a disciplinar. ¿Ah? Ahora cuando una persona que se llama cristiana y vive agradando al mundo, agradando a los demás, pero ella es cristiana. Sí, bueno, pero Dios al que ama lo disciplina. ¿Y Dios ama a quién? A sus hijos. Bueno, muchas veces muchas personas van a la iglesia y no son cristianas. Simplemente mirar sus decisiones que toman, lo que es cómo viven, ¿verdad? Y ya nos damos cuenta si son cristianos o no. Por sus frutos lo conoceréis, dijo el Señor. Proverbios, capítulo 3, versículo 3 al 8. Proverbios capítulo 3, versículo 3 al 8. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Cuando vivimos como Dios nos manda, como Dios nos manda, en sabiduría, Dios va a estar contento con nosotros y el mundo no tiene nada que decir de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Dios manda. ¿Se entiende? Nadie va a venir y decir, tú eres tal cosa, siendo que nosotros estamos siendo el ejemplo, ¿verdad? De un buen papá, de un buen alumno, de un buen hijo, de un buen trabajador, de un buen vecino, de un buen familiar, ¿verdad? Todos, hasta el mundo va a estar mirándonos y no va a poder decir nada de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra vida está respaldada en la sabiduría de Dios. ¿Ah? Dios va a estar contento, Dios se va a glorificar y el mundo no va a poder decir nada de nosotros. Bueno, los religiosos en esta época, ¿verdad? Conocieron al Señor, ¿se acuerdan? En la época de Cristo, cuando Cristo estuvo en la tierra, conocieron al Señor y cuando quisieron apedrear al Señor, ¿se acuerdan que el Señor que les dijo? ¿Por qué obra me apedreáis? ¿Y qué dijeron ellos? Por ninguna obra te vamos a apedrear, porque tus obras, sabemos que tus obras vienen de Dios, vienen del cielo, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Nosotros te vamos a apedrear porque tú te haces igual a Dios, pero por tus obras nadie te puede juzgar, le dijeron a Cristo. Bueno, lo mismo del cristiano, ¿verdad? Por nuestras buenas obras, porque eso fuimos salvos para buenas obras, ¿verdad? Fuimos salvos por fe, para buenas obras. Bueno, como dice Santiago, ¿de qué vale que tú dices que tienes fe y que eres un cristiano y no tienes obra? Tu fe está muerta. Es la fe de los demonios, ¿verdad? La fe de los demonios es, saben que Dios existe, aparte te ganan porque tiemblan. Tú no tiemblas porque no tienes temor de Dios. Ellos sí tiemblan, ¿verdad? Conocen la palabra, pero no la viven. Y esa es la fe de los demonios. Bueno, muchas veces hay gente que dice que tiene fe, pero muchas veces la fe es falsa.
¿Por qué? Porque la fe tiene que ir acompañada con las buenas obras. La fe sin obra, dice la Biblia, es muerta, ¿verdad? Entonces la fe, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la fe? De estudiar las Escrituras, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces, al crecer mi fe en la palabra de Dios, mis frutos van a respaldar mi fe. ¿Se dan cuenta? Los frutos del Espíritu, que ya lo sabemos, Gálatas capítulo 5, nos habla de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, versículo 22 en adelante. Entonces nosotros tenemos que glorificar a Dios por nuestras buenas obras. Versículo 5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos, dice en todos, no en algunos, no en lo que a vos te sirve, no en lo que a mí me parece. No, dice la Biblia, reconócelo en todos tu camino y Él enderezará tus veredas. Cuando somos hacedores de la palabra de Dios, que andamos en la sabiduría de Dios, Dios va a ir acomodando el camino, va a ir mostrándonos cómo debemos de andar en sus caminos. Dios nos revela un poquito de sabiduría y espera que la vivamos. La vivimos, Dios nos revela otro poquito de sabiduría. ¿Para qué? Para que sigamos viviendo y creciendo en sabiduría, ¿verdad? Por eso Dios nos revela la sabiduría a aquellos hijos que se esfuerzan en estudiarla, pero que la viven, ¿verdad? Nosotros somos testigos de que conocimos mucha gente, no solamente aquí en Uruguay, ¿verdad? Hemos conocido mucha gente con mucha sabiduría en la palabra, pero cuando llega el momento de ejecutar la palabra, no la ejecutan, no la hacen. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen temor a Dios. Tienen sabiduría, pero no tienen temor a Dios. Entonces vemos una persona que no tiene temor a Dios, sabe la palabra, un religioso sabe la palabra, pero no la vive, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vamos a crecer si no hacemos lo primero? Como dije hoy, ¿cómo vamos a crecer si no hacemos lo primero? ¿Verdad? ¿Qué es lo primero? Amarás al Señor tu Dios, amarás al prójimo, ¿verdad? Bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué muchas veces no crecemos? La misma Biblia lo responde, versículo 7 del mismo capítulo que estábamos leyendo. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué le pasa al mundo? Bueno, el mundo vive en pecado. ¿Por qué? Porque es sabio en su propia opinión. Bueno, Dios dice una cosa y allá está una persona que dice, a mí me parece que esto no es así. A mí me parece, yo pienso, bueno, que esto no es tan así, pienso que hay que cambiar, No, la Biblia no se puede cambiar, no se le puede agregar. La Biblia no es interpretación humana, la Biblia la hizo el Espíritu Santo para aquellos que tienen el Espíritu Santo, la vivan, la entiendan y la enseñen. ¿Se entiende? Una persona que no tiene el Espíritu Santo no la va a entender. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a poner su opinión. El que teme a Jehová la va a obedecer y se va a apartar del mal. Versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El mundo vive enfermo por el pecado. Las iglesias muchas veces viven enfermas por pecado. ¿Por qué? Porque cuando tienen que ejecutar la palabra de Dios, ahí vienen, bueno, yo pienso, yo creo, yo opino, y acá la iglesia no es mía, no es de Florencia ni de Sofía, la iglesia es del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dio un mandato aquí en la Biblia para que nosotros, los hijos, lo tomemos en práctica y seamos una iglesia sabia. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿verdad? No nos ponemos nosotros nuestra opinión en primer lugar, sino ponemos la opinión de Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque tememos a Jehová y nos apartamos del mal. Apartarse del pecado. Apartarse del pecado es, ¿verdad?, apartarse de la desobediencia a la palabra de Dios. Y eso es la lucha que tenemos cada uno de nosotros como cristianos, individualmente, ¿verdad? Apartarnos del pecado todos los días. Bueno, y la iglesia lo mismo, se tiene que estar apartando del pecado. No entender el pecado, no abrazar el pecado, sino la guerra de nosotros es contra el pecado. Si no, miren a Cristo lo que le pasó en la cruz por culpa de mi pecado. Y yo ahora, sabiendo lo que Cristo sufrió allí en la cruz, ver ahí a ese hombre perfecto, Dios mismo, hecho pedazos en la cruz por mi pecado, cuando tengo que responder a un pecado, pero vamos a tener paciencia con el pecado, vamos a abrazarlo, vamos a tener misericordia con el pecado.
no podemos tener misericordia con el pecado. Miremos a Cristo lo que le hizo el pecado. No podemos tener misericordia por el pecado. Sí, nuestra lucha es contra el pecado, no contra las personas. Sí, con lo que ellos hacen, ¿verdad? No nos metemos con lo que ellos practican, sino nosotros nos practicamos lo que Dios nos manda. ¿Y qué nos manda Dios? Pelear contra el pecado. Y cuando nos olvidamos de lo que le costó el pecado a Dios, miremos a Cristo en la cruz, hecho pedazos, allí en la cruz. Por eso, cuando tomamos la cena, acuérdense que el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí, háganlo en memoria de mí, ¿verdad? Y a veces tomamos la cena y nos salimos y ya viene un problema, un pecado ya, y bueno, vamos a esperar, vamos a entender el pecado. No, recién estuvimos tomando la cena y dijo, hagan esto en memoria de mí, ¿verdad? No nos podemos olvidar lo que le costó a Cristo la salvación mía, la salvación de su iglesia. Él murió por el pecado, por mi pecado. No podemos abrazar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado mata, el pecado destruye, el pecado divide. Así está el mundo. El pecado es un virus mortal que mata. Bueno, si el pecado mata, yo no lo puedo permitir en mi vida y no lo puedo permitir en mi iglesia. Yo estoy en lucha y en guerra contra el pecado. Versículo 8, la última parte dice refrigerio, versículo 8 todo entero. Miren lo que dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Bueno, vamos a estar bien espiritualmente, sanos espiritualmente, ¿verdad? Debemos vivir y defender el Evangelio. Y eso es vivir sabiamente, y eso es vivir en el temor de Jehová, porque Dios nos está mirando, hermanos. Dios nos está enseñando su palabra para que la tomemos por obra aquí en la iglesia y afuera de la iglesia. ¿Para qué? Para que, bueno, al vernos a vivir a nosotros, vean, decir, oh, Gustavo, yo le enseñé tal cosa y lo está haciendo, qué bueno. Este hijo sí que me teme. Este hijo me tiene contento porque se parece a Cristo. Se parece a Cristo. Miren lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 13 al 17. Proverbios capítulo 8, versículo 13 al 17. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Acá lo está diciendo Dios. No lo digo yo simplemente pongo los versículos para que vean que no son pensamientos míos. Ya, eso lo dijiste vos, Gustavo. Miren lo que dice Dios. Escuchen lo que dice Dios. Y dejemos de pensar como mundanos o como necios y pensemos como piensa Dios. El temor de Jehová es el aborrecer el mal. No abrazarlo, no entenderlo, no cuidarlo, sino aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino, o sea, el mal camino, ¿cuál es el mal camino? Alguien que no está andando de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es el mal camino. Bueno, eso, ¿sabe qué? Dios lo detesta, Dios lo odia, Dios lo aborrece, a Dios le da asco esas cosas. Bueno, si a Dios le da asco y Dios lo odia, yo no puedo decir que soy hijo de Dios y decir, vení, no pasa nada, ¿verdad? Tu camino, sí, vos te desviaste un poquito, pero está bien, hay que tener paciencia, ¿verdad? Pero Dios dice, yo eso le tengo asco, no podés tener paciencia con lo que yo le tengo asco. Seguimos, versículo 7. La soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Otra vez, Dios odia estas cosas, lo mismo sus hijos odian lo que Dios odia. Lo que Dios ama, los hijos aman. Lo que Dios odia, los hijos lo odian, ¿verdad? Nosotros practicamos lo que Dios nos manda a practicar. Fuera de eso, es pecado, ¿verdad? Fuera de eso es vivir en la necedad de nuestra mente. Bueno, y vivir en la santidad de Dios, ¿verdad? Van a salir los frutos del Espíritu. Van a salir los frutos del Espíritu. La vida de cristiano se va a ver, ¿verdad? Con sus frutos, que va a tener mansedumbre, va a tener templanza, gozo, va a tener amor, va a tener paz, paciencia. Estos son los frutos del Espíritu. Pero el necio, de una persona necia, ¿verdad? Van a ser los frutos de la carne. Como ya dije, eso está en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Y los frutos de la carne a Dios le da asco. Dios aborrece. Lo mismo tenemos que sentir nosotros cuando vemos, ¿verdad?, el pecado. Cuando nosotros mismos pecamos, tenemos que aborrecer. Yo aborrezco ese pecado, lo odio. El pecado que me hace caer, ¿verdad? Y el cristiano lo odia y por eso lucha contra ese pecado. Lo vence y va a caer en otro pecado. Bien, lo va a odiar ese pecado. Y ahí el cristiano va creciendo en santidad. No, bueno, ya sabemos que somos pecadores y vamos a caer. Y bueno, Dios me entiende.
No, eso no es la respuesta de un hijo de Dios. Dios dice que tú tienes que odiar lo que Él odia y tú tienes que amar lo que Él ama, ¿verdad? Versículo 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. ¿Qué están con Dios? El consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Busca la sabiduría de Dios para vivirla y así Dios queda contento. Simplemente eso. A veces nos complicamos tanto la cabeza, ¿verdad? Para ser cristiano, bueno cristiano, y es simplemente leer lo que dice la Biblia y tomarlo en práctica. Pero muchas veces queremos justificar nuestro pecado, justificar el pecado del hermano, justificar el pecado del vecino, justificar y justificar. Y Dios dice, no justifiques el pecado, odia el pecado. Mira lo que le pasó a mi hijo, mira lo que sufrió mi hijo por el pecado. No abraces el pecado, sino odia el pecado. Versículo 15, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. ¿Quién reina? ¿Quién es el que lo hace reinar? Porque muchas veces, ¿verdad?, criticamos a los presidentes o reyes de otros países. ¿Quién es el que nos manda? Dios. ¿Por qué? Porque Él reina. Dios es el que reina. Y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes. Y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman. ¿A quién ama Dios? A los que a Él lo aman. A los que Él ama. Y Jesucristo dijo, el que me ama, ¿qué va a hacer? Va a guardar mi palabra, la va a vivir, va a pelear por mi palabra y aún va a defender mi palabra con su vida. Así como Cristo defendió la palabra de Dios con su vida, así lo hicieron los apóstoles, así lo hicieron los primeros cristianos. Y no es la diferencia de hoy en día, hermano. Si no hay persecución, nadie nos mata, pero muchas veces caemos en cada cosa tan pequeña, ¿verdad? Por no decir no. No, porque Dios dice no, yo digo no. Dios dice sí, yo digo sí, ¿verdad? Somos siervos, somos esclavos que no estamos para poner nuestra inteligencia, sino estamos para practicar la inteligencia de Dios. Nuestra inteligencia, acuérdense que es basura, son trapos de inmundicia para los ojos de Dios. Lo que vale para Dios es su inteligencia. Y lo que vale para Dios en nuestra vida es que nosotros vivamos en la inteligencia de Dios. No vivamos a nuestra manera de vivir o nuestra manera de pensar. Dios tiene una relación íntima con aquellos que le aman, aquellos que tienen temor, aquellos que viven la sabiduría de Dios, aquellos que quieren agradarlo, que quieren parecerse a Cristo. Con eso tiene Dios comunión íntima. Con nosotros no. Con nosotros no tiene comunión íntima. ¿Por qué? Porque tú puedes ser cristiano y tú puedes haber caído en pecado. Bueno, ¿sabes qué? Dios no tiene comunión íntima. Porque Dios detesta el pecado. Dios te va a disciplinar y te va a quebrantar si eres un hijo de Dios hasta que tú confieses el pecado. Y después sí, Dios te va a recuperar y te va a traer a tener una comunión íntima, ¿verdad? Entonces, debemos mirar nuestros frutos. Nosotros mismos tenemos que juzgarnos. Nosotros mismos tenemos que juzgarnos. No ser necios, ¿verdad? ¿Qué hace un necio? Justifica su pecado. Bueno, Señor, yo sé que soy pecador, pero mirá cómo peca que y no pasa nada. Señor, yo sé que tengo pecado, pero bueno, ¿cómo tenés que entender? Señor, capaz que hice un pecado y ¿sabe qué? Cuando nosotros decimos capaz, o Señor, si pequé, bueno, ¿sabe qué? Dice 1 Juan, le estamos diciendo a Dios, tú eres un mentiroso. Porque 1 Juan dice que si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Y le está diciendo a Dios que es un mentiroso. ¿Se entiende? Entonces tenemos pecado todos los días que confesar. Nosotros no podemos venir a Dios, ¿verdad? A decir, Señor, si pequé, perdóname. No, yo sé que pequé, en un mal pensamiento, una mala palabra, en algo que miré, ¿verdad? Vivimos pecando y Dios lo que quiere es que seamos sinceros, no hipócritas, ¿verdad? Y eso es vivir en el temor de Dios, ser sincero delante de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que a Dios le agrada. Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Proverbios, capítulo 9, versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Conocer a Dios es la verdadera inteligencia. El mundo que nos enseña, tener que conocer toda la física, toda la historia, tener que conocer todo lo bueno, la química, todas las matemáticas, tenés que saber todo, porque vos, después cuando salgas al mundo, vos tenés que tener un título y todo el mundo te va a decir, bien, Gustavo, tenés un título, te recibiste, qué bueno. ¿Saben qué? Esa sabiduría del mundo para Dios no sirve de nada. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? Bueno, la verdadera sabiduría es conocer a Dios. Esa es la verdadera sabiduría.
Por eso un cristiano sí estudia, sí se capacita para tener un buen trabajo, pero primero se capacita en conocer a Dios y vivir como Dios le gusta que vivamos, enseñando también a otros la palabra de Dios. Y eso es vivir en la inteligencia, ser inteligente para Dios, ¿verdad? Conocer a Dios, vivir en la forma que Dios dice que vivamos, bien, y ese es el sistema de Dios. El sistema del mundo es diferente al sistema de Dios. Hay dos sistemas, acuérdense, el sistema del mundo y el sistema de Dios. Bueno, ¿cuál sistema estamos? Tenemos que analizarnos. Yo me estoy esforzando para, bueno, agradar al mundo o me estoy esforzando para agradar a Dios. El Señor Jesucristo lo dijo bien claro. No pueden agradar a dos señores. No lo pueden hacer. O agradan al mundo o agradan a Dios. El que agrada a Dios va a escudriñar la Escritura y va a vivir como Dios manda. El que agrada al mundo, sí, capaz que se congrega, esa persona lee la Escritura, sí, capaz que va y ora, pero vive agradando al mundo. Y no está agradando a Dios. Proverbios. ¿Cómo se va a notar? Bueno, ¿cómo se va a notar? La Biblia contesta todo, es maravilloso. Proverbio capítulo 14. Proverbio capítulo 14, versículo 26 al 27 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza. ¿Sabe qué? ¿Sabe cómo se va a notar una persona que confía en Dios? Porque tiene confianza, tiene fe, ¿verdad? Y esperanza tendrán sus hijos. Bueno, la confianza no está en lo que él piensa, ni en lo que él, su capacidad, ni en la fuerza que él tiene, o en la fuerza de que lo puede ayudar en un mundano. La fuerza del cristiano viene de los cielos, ¿verdad? Nuestra fortaleza es Dios. Ahí viene el manantial de la fortaleza del cristiano. Bueno, el temor de Jehová es manantial de vida. Otra vez, versículo 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Bueno, si yo ando en el temor de Dios, no voy a caer. No me van a engañar. ¿Saben por qué? Porque yo ando en la sabiduría de Dios, conozco la palabra de Dios, la vivo. Va a venir un falso profeta, va a venir alguien a traerme un mensaje por internet, ¿verdad? Y yo digo, no, esto es un falso profeta. Esto no. Bueno, ¿saben qué? Una persona que no tiene sabiduría, ¿qué hace? Ah, sí, amén, amén. Este es un cristiano. Y aquí viene otro con otro mensaje. Este es otro cristiano. Sí, sé que el evangelio de este es un poquito cambiado al que yo creo, pero también es un hermano, ¿verdad? Y todo, sí, amén, y todo hermano y hermano. Bueno, pero ¿saben qué? No todos somos hermanos, ¿verdad? No todos somos hermanos, dice la palabra de Dios. Bien, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Bueno, acá nos dice, ¿verdad? Una persona que confía en Dios, bueno, se va a estar apartando del pecado y no va a estar abrazando el pecado, no va a estar justificando el pecado. Entonces, debemos estar mirando nuestros hechos, nuestros frutos, ¿verdad? No podemos decir que somos cristianos, ¿verdad? Y vivimos teniendo temor al mundo. Y lo que dice aquel, y que la bomba nuclear, y que la guerra ya, que la peste, que el hambre. El cristiano vive confiado en Dios, porque sabe que su esperanza viene de los cielos, no de los hombres. Sí, si cae una bomba nuclear y si nos morimos, gloria a Dios, nos vamos para el cielo, nos vamos para nuestra casa, porque para el cristiano el morir es ganancia. Obviamente con un mundano, un religioso, anda con miedo porque no quiere morir, porque él sabe, su conciencia lo acusa, que va para abajo, ¿verdad? Que va para el infierno. Entonces los caminos que trazamos en nuestra vida van dejando huellas. ¿Qué huellas estamos dejando nosotros? La marca de Cristo estamos dejando. Cristo cuando vino a la tierra dejó huellas para que sigamos sus pisadas. Bueno, estamos siguiendo las pisadas de Cristo, marcando más firme las huellas para que nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros conocidos, familiares puedan ver a Cristo el que nosotros seguimos sus huellas, viviendo sabiamente. Job, porque muchas veces hablamos de que el mundo, qué horrible, cómo está el mundo y que la juventud, pero como estuvimos mirando el otro día, sí, la juventud sí se va perdiendo. ¿Por qué? Porque la juventud muchas veces no sabe qué huella seguir. ¿Por qué? Porque los adultos, llamados cristianos, no salen a la calle a mostrar las huellas que tienen que seguir. Los jóvenes, ¿verdad? Lo único que hacen es se sientan a criticar a los jóvenes, pero ellos no mueven un dedo, lo mismo que hacían los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Se sentaban a qué? A criticar. Ponían carga a los demás, pero ellos no la llevaban. ¿Se dan cuenta? Bueno, nosotros como cristianos tenemos que dejar huellas, ¿verdad? Para otros, los que vienen atrás. Así como dijo Pablo, mírenme a mí, porque yo miro a Cristo.
mírenme a mí. Lo mismo tenemos que decir nosotros. Hijo mío, mirame a mí, porque yo sigo a Cristo. Eso es lo que tenemos que decir, ¿verdad? Job capítulo 28, versículo 28. Job 28, capítulo 28, versículo 28. Dice así, y dijo al hombre, el Dios que está hablando, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Bueno, ¿qué es vivir en la inteligencia? Para Dios, no para mí. Para Dios es apartarme del mal, apartarme del pecado. No abrazar el pecado ni justificar el pecado, ¿verdad? Es apartarnos. Tenemos la suficiente madurez para decir lo que está bien y lo que está mal. Hemos estado aprendiendo la palabra de Dios. ¿Para qué Dios nos enseñó todos aquellos libros que hemos aprendido? Ahora nos está enseñando este libro de Proverbios. ¿Para qué? Para que lo tomemos por obra. Para apartarnos del mal. Para apartarnos del mal, ¿verdad? Si no lo hacemos, estamos pecando. Y si yo peco, si un hermano peca, ¿qué pasa? Peca todo el cuerpo. No solamente es mi pecado, Dios me entiende, y está, que se manejen los otros. No, eso no es amor al hermano. Porque hablamos de amor al hermano, cuidar mi vida de santidad, ¿verdad? Para no pecar yo, porque si yo peco, mi hermano va a pecar. Eso es amor. Amor hacia Dios, es cuidar mi vida. Voy a vivir como Cristo me mandó a vivir. Voy a vivir su palabra para hacer de bendición a mis hermanos. Eso es amor. No es el amor sentimental mundano. Eso es el amor diabólico. Ese es el amor que nos enseñó Satanás en el mundo. El amor de Dios es amarlo a Él, obedecer su palabra y ser de bendición para otros. Y eso es vivir en la inteligencia de Dios. Apartarse del mal. Apartarse del mal. Salmo 34. Estamos mirando el temor de Jehová. Salmo 34, versículo 11 al 22. Dice, venid. Salmo 34, versículo 11 al 22. Dice, venid, hijos, oídme. Vengan, hijo, óiganme. Por favor, óiganme. Ah, Señor, estoy tan cansado. Señor, vos sabés que ya el sol que hay. Yo no voy a poder congregarme, vea el sol que hay, vea el frío que hay, que está lloviendo, qué horrible. Dios está llamando. Cuando nos congregamos nosotros, la iglesia, es Dios que está llamando a sus hijos. Vengan, hijo, óiganme. No, yo no vino por internet. Pero no, Dios no dice, vengan en internet y óiganme. Dice, oídme, venid, vengan, óiganme. Versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para vivir, para ver el bien? Bueno, ¿cuál es el hombre? Bueno, el que va y oye a Dios, el que quiere oír a Dios. Versículo 13, guarda tu lengua del mal. Bueno, ese hombre que guarda su lengua del mal quiere ver días buenos, ¿verdad? Y sus labios de hablar engaño. Bueno, ¿qué más hace la persona que quiere ver días buenos? Ay, mis días, ¿sabes que son tan malos? Bueno, ¿qué estás viviendo? Tu boca, ¿qué habla? Estás oyendo a Dios constantemente, buscando día y noche la palabra de Dios. Tu boca, ¿qué sale de tu boca? Palabra de Dios, sale chusmerío, sale engaño, sale mentira. Versículo 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Bien, ¿al clamor de quién está atento Dios? A los que viven apartados del mal, hacen el bien, buscan la paz y siguen la paz, ¿verdad? Ahí están los ojos de Dios. Aquellos que se guardan su lengua, aquellos que no engañan a las personas, ¿verdad? Bueno, aquellos que oyen a Dios y viven en el temor de Dios. Eso Dios los oye. Ay, yo oro tanto. Vos no sabés que oro tantas horas en mi vida, pero ¿cómo vives? No es cómo oras, sino cómo vives. ¿Se entiende? Versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Miren lo que dice el 16. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Bueno, aquellos que hacen el mal, que practican el mal, que no oyen a Dios, sino que no lo oyen y viven su vida de acuerdo a sus pensamientos, ¿saben qué es lo que tienen? La ira de Dios. La ira de Dios. ¿Y cuál es la solución? Que se arrepientan de su pecado y crean en el Evangelio. Porque una persona que ama a Dios, que es hijo de Dios, va a escuchar a Dios y va a querer seguir a Dios.
una persona que no es de Dios no va a querer seguir a Dios, ¿entiendes? Por más iglesia que vaya, por más que reuniones vaya, por más oración que haga, bueno, Dios oye a aquellos que buscan, lo quieren oír, viven su palabra. Versículo 17, claman los justos y Jehová oye. Otra vez, claman los justos, no dice lo que hacen el mal. Y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Bueno, ¿a quién oye Dios? A los quebrantados de corazón y a los contritos de espíritu. No lo que dicen como el fariseo, Señor, gracias porque no soy como este. Gracias. Bueno, ¿saben qué? El publicano fue justificado porque él sí estaba quebrantado. Él dijo, Señor, no soy digno de levantar la cabeza al cielo. Soy tan pecador, tan malo, soy tan sucio que no puedo estar delante de ti. No puedo estar aquí delante de la congregación de Dios porque me siento sucio. ¿Saben qué? Bueno, así se siente un cristiano, ¿verdad? Sucio por su pecado. Bueno, a eso es lo que Dios oye. A los que están quebrantados, a los que se sienten sucios. Por eso dice bienaventurados, ¿verdad? La bienaventuranza de Mateo 5, los que están quebrantados del corazón. Y así vive un cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabe que está sucio de pecado y viene a limpiarse, que pide por la limpieza espiritual y aún así sabe que no merece la limpieza espiritual, pero Dios es misericordioso, lo limpia y lo restaura, ¿verdad? Y por eso, bueno, más lo alaba y más se esfuerza el cristiano para servirle. Muchas son las aflicciones del justo, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la libertad Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo, la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. ¿Qué le van a pasar a aquellos que no nos quieren, que no nos escuchan? Bueno, ¿qué van a hacer? Van a ser condenados. Aquellos que se ríen del mensaje que traemos, mira acá Dios dice tal cosa, y vos a mí me vas a decir, ¿verdad? Como le decían a Timoteo, porque era joven, y vos a mí me vas a enseñar, vos sos un joven. Bueno, ojo, ¿verdad? Porque Dios está con aquellos que se humillan y escuchan. Versículo 21, matará el malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos. ¿A quién redime Dios? ¿A quién compra Dios? A sus siervos. Nosotros somos los siervos de Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hacemos lo que Él nos manda. Por eso somos siervos. Y no serán condenados cuanto en Él confían. Bien clarito, ¿verdad? Bien clarito. Pero, ¿qué me va a decir? Pero eso dice el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Bueno, vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos 9, 31. Y acá Dios nos da otro ejemplo. Entonces la iglesia, Hechos 9, 31. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor. ¿Se dan cuenta? Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia estaba fortalecida? ¿Por qué la iglesia se iba edificando, iba madurando y el Señor iba añadiendo personas a la iglesia, aquellos que iban a ser salvos? Porque la iglesia andaba en el temor del Señor. ¿Por qué el Señor no salva a nadie? Bueno, tengo que analizarme yo. Bueno, yo ando en el temor de Dios, porque si yo peco, peca toda la congregación. Y si la congregación peca, Dios no obra donde hay pecado. Dios obra donde hay santidad, donde buscan la santidad y la siguen. Ahí obra Dios. Bueno, acá vemos la primera iglesia que buscó la santidad, andaba en el temor de Dios. ¿Y qué pasaba con la iglesia? Maduraba, crecía, ¿verdad? Era fortalecida, tenían paz, ¿verdad? Los unos con los otros. Vemos que muchas veces las iglesias no crecen, no maduran, no por el tema de la doctrina. Porque a veces decimos, ay, sí, ahora tenemos buena doctrina. Bueno, la doctrina más o menos, antes no teníamos doctrina. Pero hermano, si los poquitos que el Señor te enseñó, ¿verdad? Sabes que si conociste a Cristo y eres una nueva persona, tienes que predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Lo estás haciendo? Eso es lo primero. No, pero yo voy a buscar la mejor sabiduría, porque tengo que ser más sabio. Pero Dios te reveló eso. Predica el Evangelio, y después que predica el Evangelio, haz los discípulos. Si se convierte, enséñale la palabra, enséñale todo lo que Jesús te ha enseñado a ti. Bueno, Jesús me enseñó que, bueno, tengo que evangelizar. Evangeliza.
Bien, evangeliza y ya está. Y eso es el temor de Dios. Después yo te voy a ir revelando más secretos, ¿verdad? Y ahí la iglesia también va a crecer. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Cada uno tiene un don y lo hace. Y bueno, y ahí es vivir en sabiduría de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Dios manda. Pero claro, cuando no lo hacemos, hay pecado. Y cuando el pecado, cuando yo tengo pecado, influye en mi vida, en mi crecimiento espiritual y en el crecimiento de la iglesia. ¿Y saben qué? Es una evidencia que no amo a Dios. Tengo poquito amor a Dios y poquito amor a los hermanos. ¿Por qué? Porque no me cuido mi santidad. No cuido mi santidad. Total, es mi pecado. Lo otro que se maneje, yo, es mi pecado. Señor, vos me tenés que entender. No, el pecado mata. Te mata tu vida espiritual, mata tu relación con Dios, mata la congregación, mata el cuerpo de Cristo. Por eso el cristiano no abraza el pecado. El cristiano está en contra del pecado. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Proverbios capítulo 2, versículo 4 al 6. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, lo que debemos de hacer, lo dice la Biblia. Proverbios capítulo 2, versículo 4 al 6. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Buscar esa sabiduría que está en la palabra de Dios y vivirla, ahí vamos a ser sabios. Y después de conocerla, de encontrar esa sabiduría, ¿qué más debo de hacer? Versículo 9 al 10, del mismo capítulo. Dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponerla en nuestro diario vivir para obtener el buen camino. Cuando la sabiduría entra en tu corazón. Bueno, cuando la sabiduría entra en tu corazón, la vas a vivir. ¿Saben qué? Muchas veces la sabiduría entra en nuestra mente, pero muchas veces nuestra mente está tan deseosa del pecado que para la sabiduría de Dios. ¿Y saben qué? Eso es lo que a mí me parece. Total, yo me parece que, Señor, yo tengo más años y creo que yo tengo razón, Señor. Vos me tenés que entender, ¿verdad? No, yo no tiene que entender nada. Nosotros estamos para vivir lo que Dios nos manda. Somos siervos. Salmo 111, versículo 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que la practican, todos los que practican sus mandamientos. Bueno, ese es el buen entendido delante de los ojos de Dios. Los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. ¿Ven? Aquí Dios lo está diciendo. Miren lo que dice Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 al 14. El fin de todo discurso oído es este. Miren, el hombre más sabio de que hubo, aparte del Señor Jesucristo, termina su libro, dice, ¿saben qué? El hombre más sabio que hizo el libro de Proverbios, ¿saben qué? ¿Cuál es el fin de todo discurso? De todo. Teme a Dios. Guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Se dan cuenta? Es lo que hemos estado estudiando. Bueno, conocer los mandamientos, guardar los mandamientos y vivirlos, ¿verdad? Eso es del todo del hombre. Simplemente eso es lo que tenemos que hacer. Y si lo hacemos, andamos en el temor de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios me va a juzgar. Acá el versículo 14 lo dice. Dios va a juzgar. Ay, Señor va a juzgar. Sí, ¿me va a juzgar qué? Por las obras. Por las obras. Porque Dios traerá toda obra a juicio. La obra de los impíos del mundo y la obra de los cristianos. Vamos a ser juzgados por las obras, hermanos. Entonces tenemos que mirar qué obra estoy haciendo yo para la gloria de Dios. Ay, no, mira, yo hago dos cositas. Bueno, me levanto, hago dos o tres cositas y me encierro y no quiero contaminarme con el mundo. Bueno, pero eso no está haciendo nada, ¿verdad? Porque obra es hacer, salir, trabajar. Eso es hacer, ¿verdad? No esconderse, sino hacer. Y bueno, según lo que hagamos, vamos a ser recompensados, los cristianos. Si no hemos hecho nada, cuando estemos en el cielo vamos a estar para vergüenza. ¿Saben qué? Te salvaste como el ladrón en la cruz, que ahí estaba por morir, dijo, Señor, creo en ti. Bueno, está ahí, te salvaste. Como aquel que está en el hospital que se salva, ¿verdad? A punto de morir y ahí cree en Cristo, pero él no hizo nada. Se salvó simplemente por fe en Cristo. Bien, fue salvo, pero no va a tener recompensa, porque no hizo nada. Bueno, Dios te ha dado vida, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años.
¿Para qué? Para que hagas obras para la gloria de Dios. Y si tú la has hecho, vas a estar, ¿verdad? Dios te va a recompensar. Ahora, si no lo has hecho, vas a estar para vergüenza en el cielo, ¿verdad? Varios hermanos han estado 1 año o 2 como cristianos. Miren, el Señor Jesucristo, que nos dejó ejemplo, tuvo 3 años y medio de ministerio y todo lo que él hizo. ¿Ah? Nosotros decimos, ¿cuántos años lleva de creyente? Yo llevo 10, 20, 30 años de creyente. ¿Y qué estás haciendo para Dios? Y me congrego y oro. ¿Y qué más? Y a veces ya cuando me acuerdo predico el Evangelio. Bueno, pero eso no es vivir en sabiduría, ¿verdad? Eso no es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Sí, es parte de lo que Dios nos ha mandado a hacer, pero no es todo lo que nos ha mandado a hacer, sino debemos continuar viviendo en sabiduría. Nosotros los cristianos estamos recibiendo la enseñanza de Dios, estamos aprendiendo cómo es Dios. Dios nos enseñó cómo debemos de vivir en el temor de Él, ¿verdad? En el temor de Él, quedar bien con Dios y no quedar bien con los hombres. Eso implica que cada cosa que voy a hacer, debo discernir. ¿Esto es para la gloria de Dios o para la gloria del mundo? O para la gloria mía, para que me aplaudan. Estamos conociendo más y más acerca de Dios. ¿Y qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha enseñado? Cada estudio, cada libro que hemos estudiado, bueno, esa es la sabiduría de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Ya está, Señor, otro libro más, un cuaderno más que tengo ahí escrito, ¿verdad? No, ese cuaderno tiene que estar acá, en la mente, para yo poder salir afuera y hacerlo. ¿Para qué? Para imitar a Cristo. Para imitar a Cristo. Entonces el temor de Dios es estar pensando en Dios siempre, ¿verdad? Y Él me está dando la enseñanza y yo estoy actuando. Él es el maestro y yo soy el alumno. Él me manda y yo soy el siervo. ¿Ah? No es que yo soy el que mando y Dios es mi siervo. No es así, hermano. Dios es Dios, nosotros somos los que estamos abajo, ¿verdad? Y Él es el que manda, Él es el capitán y se va a notar en nuestra actitud, en nuestros sentimientos, a quien amo más yo, las cosas que hago, ¿verdad? Los gustos que tengo. Si pongo mis gustos primero antes de los gustos de Dios, Señor, vamos a tener que entender porque a mí me gusta esto. Bueno, pero eso no es vivir en el temor de Dios, no es vivir en sabiduría. La sabiduría de Dios es vivir lo que Él nos ha mandado a vivir, ¿verdad? ¿Y saben qué? Y se va a notar también en nuestras vidas y en la iglesia. ¿Cómo? Último versículo, Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Bueno, vemos cuánto hay de la iglesia que se están congregando, que tienen el deseo como el ciervo que brama por las corrientes de agua, por la palabra de Dios. Hoy es estudio bíblico. Hoy es donde Dios le habla a la iglesia para los hijos de Dios, para que crezcan y vivan como Cristo. Vemos el amor que hay por la palabra de Dios. Bueno, los hechos dicen todo. Pero hay que entender. ¿Qué hay que entender? Que somos siervos y estamos para obedecer a Dios. Y Dios nos ha llamado que vengamos a escucharlo. Eso es lo que hay que entender. Cuando cada vez que decimos, ¿sabes qué? No voy, estoy despreciando a Dios. ¿Sabe qué? No tengo sed. Me falta, yo quiero congregarme, me quiero congregar, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Bueno, la Biblia dice que como el ciervo clama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El siervo cuando tiene sed, ¿qué hace? ¿Se queda sentado esperando que el agua caiga del cielo? No, la busca, va y la busca, ¿verdad? Bueno, así anda el cristiano buscando saciarse espiritualmente, porque sabe bien que no está completo, tanto individualmente y como iglesia buscamos, ¿verdad? Saciar nuestra sed espiritual, estar juntos, para madurar juntos, crecer juntos. ¿Por qué? Porque tenemos temor a Dios. ¿Sabe qué? Pero acá en la segunda parte del versículo 7 dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿En qué parte estoy yo? ¿En la parte que estoy buscando a Dios? ¿Ando en el temor de Dios? Porque lo estoy buscando. ¿O soy de la parte de los insensatos? Que desprecio, o sea que no oigo la palabra de Dios. No la vivo, porque no la oigo, no la vivo, ¿verdad? Y desprecio la enseñanza de la Escritura. La enseñanza de que hay un hermano o una hermana me está enseñando las Escrituras. ¿Qué sabe este? ¿Cómo sabe que Dios del cielo te dice, sos un insensato? Te mando a mi hijo, te mando a mi hija a enseñar tu palabra, mi palabra, y tú la estás despreciando, no la oyes. Eres un necio como el mundo.
Bien, vamos a orar porque se me fue el tiempo. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres claro y nos muestra, Señor amado, que tenemos que vivir en sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor hacia ti. Ayúdanos a cada uno de nosotros, aquellos que estamos aquí, Señor amado, a aumentar el temor a Dios. Ayúdanos, Señor amado, a pensar cada cosa que hacemos, pensamos, hablamos, actuamos, cada cosa, oh Dios, que vamos, emprendimiento que vamos a hacer, todo tiene que ser guiado para tu gloria, para que tu nombre sea glorificado, no para que tu nombre sea blasfemado y pecar contra ti. Señor, aquí estamos, un grupo de tus hijos, Padre, reconociendo que no somos perfectos, pero estamos como esos siervos, Señor, clamando, teniendo sed de ti, porque queremos crecer y madurar como iglesia. Queremos crecer individualmente, parecernos a Cristo y hacer para la gloria de tu nombre. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir y por favor sigan orando para poder seguir este ministerio y seguir enseñando lo que Dios quiere que aprendamos. Toda la gloria sea para Dios. Muchas bendiciones y gracias y pasen bien.